Dios les bendiga, Dios les guarde, sean bienvenidos a otra sección más de su canal. Miremos el texto. Es para mí de sumo gozo poder nuevamente compartir material nuevo para con ustedes. Damos gracias a Dios por cada oportunidad que nos da de poder subir material para nosotros o para mí. Es importante ya que vemos cada día una decadencia, ¿no?, de lo que es el texto bíblico, y creo que necesitamos urgentemente regresar al texto. Así que quiero invitarles también para que se suscriban en mi canal. Si es la primera vez que ves el canal, te pido que te suscribas, que presiones la campana de las notificaciones para que puedas recibir la notificación cuando yo esté subiendo algún tipo de material o haciendo un live. También te pido que lo compartas con otras personas. De esta manera me ayudas a poder hacer crecer el canal. También te invito a que me sigas a través de las diferentes plataformas sociales, tales como Facebook y Instagram. En todas estoy igualmente como en este canal, como Miremos el Texto. Bien, como hablando 2 semanas atrás, estuvimos hablando lo que son las 5 solas, ¿no? O al menos comenzamos la serie de las 5 solas, y hace 2 semanas atrás estuvimos hablando lo que era la sola gracia. Hablamos sola escritura, hablamos sola fe y hablamos sola gracia, pero la sola que hoy vamos a estar abordando es solo Cristo. Es el tema que voy a estar abordando. No pienso ser tan extenso, quiero ser lo más sencillo posible, así que yo le invito a que tome papel y lápiz y junto conmigo miremos el texto. Solo Cristo es la sola que nos compete el día de hoy. Así que yo le invito a que vaya a Primera de Timoteo, el capítulo 2. Vamos a estar leyendo el verso 5. Luego vamos a ir explicando ciertos detalles. Como dije al comienzo, yo no pienso ser extenso, solo quiero que podamos comprender de una manera sencilla esta sola, que a su vez es tan importante para nosotros. Dice la palabra del Señor, Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy utilizando la Biblia de las Américas. Dice así: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Vuelvo a repetir. Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Aquí, en este capítulo 2 y este verso, hay una declaración muy importante que nos sirve de base para nosotros poder comprender lo que es solo Cristo. Y ciertamente hay otros pasajes que pudiéramos utilizar, pero hoy quiero quedarme aquí en esta carta a Timoteo, en este capítulo 2, verso 5. Ahora, cuando miramos la palabra, lo que es el término mediador, esta palabra mediador, viene del griego mesites, lo cual en el mundo greco-romano significaba árbitro. Y es que en el mundo greco-romano, en estos tiempos, existía un grupo al cual le llamaban los 40. Y este grupo, llamado los 40, consistía por 4 individuos de cada 10 tribus. Y estas personas se le llamaban árbitros porque cuando surgía algún tipo de problema, algún tipo de
división, bien sea puede ser una división política, un conflicto donde se interrumpe una relación, una comunicación entre ciertos grupos. Este grupo de 40 seleccionaban a un hombre y este hombre tendría que ser el mediador entre ambas partes. Entonces, por eso se llama en el griego mesites. El término mesites viene del término mesos, y este término meso significa en medio de, en medio de. Por lo tanto, mesites significa un hombre que media para unir dos partes. Entonces, cuando hablamos de mesites, podemos también aplicar este término, o también se aplicaba este término para una persona que era un fiador, bien sea una persona que, por ejemplo, para traerlo en una manera que sea sencilla de comprender, una persona va a tomar un préstamo en un banco, pero esta persona necesita la firma de un fiador, y el fiador es el que se compromete entre la persona que va a tomar el préstamo y entre el banco, de que si esta persona no cumple, ese pago se va a llevar a cabo. Es decir, él va a cumplir con el pago como fiador. También viéndolo en términos de la justicia, sabemos que un fiador es aquella persona que puede pagar por, digamos, una deuda que haya de manera monetaria, por ejemplo, por simplemente dar un ejemplo, en un tribunal. Así que esta persona se hace cargo de la deuda de este hombre ante este hombre y el juez. Entonces, esto viene siendo el término mesites. Mesites era un hombre que tenía que volver a restablecer esa relación que se había interrumpido, esta comunicación y trato que se había cancelado entre estos dos grupos, y él tenía que, como objetivo principal, restablecer y que estas dos personas o estos dos grupos volvieran a tener el trato y la comunicación que hubo en un inicio. Esto es lo que Pablo está hablando cuando utiliza el término mesites. Ahora miremos el texto. Miremos el texto otra vez. Dice, porque, este porque es una conjunción causal. Y dice, hay un solo Dios. Y hay una coma. Y dice, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Aquí podemos ver lo que es un listado de tres personas, ¿no? Vemos, número uno, vemos a un solo Dios. Dios fungiendo como juez. De hecho, en el libro de Génesis, en el capítulo 18, 25, podemos encontrar que Abraham se refiere a Dios como el juez del universo. Vea lo que dice el texto. Lejos de ti hacer tal cosa. No voy a explicar el texto, solamente quiero que ustedes vean cómo Abraham reconoce a Dios. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, no hará justicia. Vean cómo Abraham se refiere a Dios como el juez del universo. Número 2, tenemos un solo mediador. Y este mediador, estamos hablando de Jesucristo, que es el árbitro y a su vez es el fiador, ¿no? Cristo a su vez, aparte de árbitro, también fue el fiador. Eso lo vamos a ver luego con más detalles. Y número 3, en este listado encontramos los hombres, ¿no? Vuelvo y repito, un solo Dios, un solo mediador, los hombres. Aquí encontramos un listado de 3. Y así que vemos algo importante, es que vemos que hay un orden intencional en la carta. Pablo, vean cómo Pablo de manera magistral, inspirado desde luego por el Espíritu Santo de Dios, coloca a Cristo en medio de este listado, ¿no? Pone a Dios, pone como último a los hombres, pero pone a Cristo en el medio. Así que
esto nos ayuda a ir comprendiendo el desarrollo de lo que Pablo nos está diciendo, el término a su vez de Mesites y la sabiduría y la inspiración del Espíritu de Dios para llevar a cabo el mensaje de que Cristo es el único mediador. Él es el árbitro, Él es el fiador. Y número 2, podemos encontrar también en este verso 5, lo que se le conoce como una conexión de párrafos. Y es importante que vayamos entendiendo esto, porque ¿cuál sería entonces esta conexión? Porque el verso comienza, como le dije, con lo que es una conjunción causal, es decir, hay una causa y esta causa nos conecta a algo que sucedió y por tal motivo ahí está esta causa. Y para entender, para comprender este verso 5, necesitamos ir al capítulo 1 de Primera de Timoteo. Vean lo que dice Primera de Timoteo, el capítulo 1, el verso 8 al 11. Dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Y aquí vamos a encontrar un listado. Dice: para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Aquí vuelvo y repito, encontramos lo que es un listado. En el verso 5 del capítulo 2 vimos un listado: Dios, Cristo, el hombre. Pero ¿por qué Pablo trae esta línea, ¿no? Donde Dios, un solo Dios, hay un solo mediador, y ahí también habla de los hombres. Y es que guarda mucha relación con lo que acabamos de leer, porque este listado, como los impíos pecadores, irrelevantes, profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Si hay algo que guarda relación en este grupo, es que todos son transgresores y desobedientes de la ley, ¿no? Todos son transgresores y desobedientes de la ley. Por lo tanto, sabemos que la ley señala lo que es pecado. Si vamos a traerlo a nuestros tiempos, si usted quebranta la ley de su país o la ley de una nación, usted tiene que enfrentar el juicio por el cual usted violó esa ley, ¿no? Sea cual sea el juicio que el juez haya determinado para ti como causa de tu transgresión a la ley de ese estado o etcétera. Vean lo que Pablo sigue diciendo, verso 2 al 15. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia, recuerden que estuvimos hablando de la gracia hace 2 semanas atrás, ¿no? Que ese favor inmerecido, ¿no? Habla a su vez de la voluntad de Dios. Continúo. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Vean que aquí prácticamente encontramos parte de las olas, ¿no? Encontramos la gracia, encontramos la fe, ¿no? Y encontramos el término que estamos hablando hoy, ¿no? Que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que cuando leemos
esta porción de versos del capítulo 1, podemos darnos cuenta que Pablo en el capítulo 1 nos está hablando de deuda, de transgresión, de pecado. El hombre había fallado delante de Dios. El hombre necesitaba saldar esa deuda que tenía ante Dios, causante de su pecado. Recuerden, vuelvo y repito, cuando nosotros quebrantamos la ley de alguna nación, de nuestro país, etcétera, tenemos que enfrentar el juicio. Tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestra transgresión, ¿no? Y en este listado Pablo se incluye. Y en este listado estábamos usted y yo. Todos transgredimos la ley de Dios. Todos fuimos desobedientes a la ley de Dios. Todos estábamos en deuda delante de Dios. Pablo dice en la carta a Romanos, capítulo 3, 23, dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Aquí que vemos causa y efecto. ¿Cuál es la causa? El pecado. ¿Cuál es el efecto? Que no alcanzan la gloria de Dios. Es decir, el hombre por sí mismo, causante de su pecado, no puede o no podía acercarse a Dios. El pecado es una pared entre el ser humano y Dios. Por lo tanto, el hombre necesitaba ¿qué? Un mediador. El ser humano necesitaba ¿qué? Un árbitro. El ser humano necesitaba alguien que fuera el fiador de esa deuda. Ahí es donde entra Cristo. Vean cómo Pablo magistralmente nos está llevando. Vean lo que dice Filipenses 2, 5 y 8. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí hay varios detalles que pudiéramos hablar de este texto. Es un texto rico que pudiéramos saborear, ¿no? Pero simplemente quiero dos puntos que hay en este texto. Y es que número uno nos habla de obediencia. Y número dos nos habla de muerte de cruz. Y aunque esto yo lo he mencionado muchas veces, pero me es necesario mencionarlo e ilustrarlo porque es parte de nuestro tema de lo que estamos llevando a cabo. Y que hablamos en los últimos 3 videos, hablamos de que Dios en el huerto del Edén, Él da que una directriz y también da una advertencia. Dios le dice al hombre de este árbol que no comas. 2, ¿qué le dice? La advertencia. Desobedeces, mueres. Claro, yo estoy parafraseando lo que Dios está diciendo. No busque que de la manera en que yo lo estoy diciendo, bueno, lo va a encontrar. Pero hay una directriz. Dios pone una ley. No puedes comer de este árbol. Y si desobedeces, el efecto de tu desobediencia va a ser la muerte. Vean qué interesante. Porque como les dije varios videos atrás, Adán peca, come del fruto, mas no muere. Mas no muere. Dios lo viste de que te pieles. Lo interesante es lo que Cristo hace. Obediencia y ¿qué? Y muerte. ¿Qué hubo en el Edén? Desobediencia, mas no murió físicamente. Pero Cristo obedeció y murió. No sé si ustedes están entendiendo lo que el mismo texto bíblico nos está llevando, lo que el
texto bíblico nos está transmitiendo esa obra perfecta, bien calculada de Dios. Y cómo Pablo, magistralmente inspirado por el Espíritu Santo en estos 2 capítulos, lo está desarrollando. Qué interesante, ¿no? Porque mira lo que Dios da una ley en el huerto, ¿no? No comas de ahí. Él desobedece. Pero Cristo es el único que obedece. Cristo fue el único que cumple con la ley de manera perfecta, puesto que él mismo da testimonio de ello. Verá lo que dice en Mateo 5, 17, 18. No penséis que he venido para abolir la ley o a los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Así que Cristo mismo obedece y Cristo finalmente, la muerte que nos correspondía, la muerte que el mismo Adán debió haber enfrentado allí en el huerto, Cristo obedece y es el que paga con la muerte. Él toma la muerte que le correspondía a Adán, la muerte que te correspondía a ti y la muerte que me correspondía a mí por causa de mi pecado, como juicio, no hablando como una muerte natural, puesto que sabemos que todos parte de desarrollo, no vamos a morir algún día. No, es que el juicio era que Adán muriera allí mismo, mas no murió. Y Cristo, aunque cumple con la ley, aunque vive de manera obediente, también toma la muerte que le correspondía a Adán, la muerte que te corresponde a ti por tu pecado y la muerte que me corresponde a mí por mi desobediencia. Cristo la paga en la cruz del Calvario. Así que Pablo en el verso 5 de este capítulo 2 nos está llevando a donde? A la vida y muerte del Señor Jesucristo, puesto que él mismo le explica en el verso 6. Vea, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Así que lo que Pablo está diciendo en el verso 6, que cuando el juicio de Dios estaba sobre nosotros por nuestra transgresión, Cristo, o sea, yo quiero que usted se imagine este episodio. O sea, Pablo está diciendo, y voy a parafrasear lo que Pablo ha desarrollado, y es que dice, cuando el juicio de Dios estaba sobre nosotros por nuestra transgresión, Cristo desde la cruz estaba en medio de Dios y del hombre. Por lo tanto, cuando Cristo dice consumado sea, está fungiendo como árbitro y como fiador. Está diciendo la deuda que Él te debe con mi muerte, yo la estoy pagando. Cumplí con la ley. Fui obediente, por lo tanto, no te debe nada. Por eso es que nosotros ahora, al poner nuestra fe en Jesús, ya la ley no nos puede señalar. Porque la justificación de Cristo ha sido transferida, pongámoslo de esta manera, a nuestra cuenta, cuando ponemos la fe en Él. Así que vemos que lo que Pablo nos está diciendo aquí es Cristo, solo Cristo, es el mediador y solo Cristo es el fiador del ser humano. No hay otra manera de poder llegar a Dios. No hay otra persona que pueda interceder por nosotros, solo Cristo. No hay otra persona que nos pueda llevar a Dios, solo Cristo. Solo Cristo. Ese es el mensaje central de las Escrituras. Porque solo Cristo vivió en obediencia y solo Cristo pagó la muerte que nos correspondía. ¿Quién más hizo eso? Nadie. Nadie.
No es su pastor, no es mi pastor, no soy yo, no es usted, es Cristo. Solo Cristo. En conclusión, lo que Pablo nos quiere decir en el verso 5, vea que, o sea, Pablo no se equivocó escribiendo, no fue que pues, estaba envuelto hablando y pues de casualidad puso Dios, Cristo, hombre, no. Él está conectando el capítulo 1 con ese verso 5 del capítulo 2 y nos está diciendo, aunque estábamos bajo juicio, o sea, un solo Dios, hay un solo mediador que se hizo árbitro, que se hizo mediador, que se hizo fiador y mediante su obediencia y muerte restauró la relación que el hombre destruyó por causa de su pecado. Gracias a Dios por Jesucristo. Por eso a usted que me está escuchando, o que me está viendo, si no has reconocido a Jesús, yo te invito a que este día, mañana, tarde o noche, lo hagas, que pongas tu fe en Él. El hombre no puede hacer nada por ti. Tú puedes decir, no, es que yo no voy a las iglesias porque todas las iglesias son iguales. Ok, perfecto, pero quiero que entiendas algo. La iglesia no te llama al arrepentimiento. Dios te llama al arrepentimiento. Solo Cristo. No es la iglesia, solo Cristo. Así que yo te invito a que si no tienes a Cristo, pongas tu fe y tu confianza y lo recibas en tu corazón. Mis amados, repito, para concluir, Pablo en este verso 5 nos está llevando a la vida y muerte del Señor Jesús. Él es el mediador, Él es el fiador, puesto que en el verso 6 dice que Él se dio a rescate por todos, un testimonio dado a su debido tiempo, y este es el Evangelio. Y esto es lo que nosotros a través de cada video queremos llevar. Solo Cristo. Así que, mis amados, he concluido y será hasta el próximo video. Recuerden, miremos el texto.